Vamos a hablar el día de hoy de los padres, pero no solo de los padres, porque no quiero que los demás digan, ok, voy a checar el score del fútbol, ¿no? Sino también de las madres, ¿ok? Porque este es un rol de padres y madres, ¿ok? Y vamos a checar también el score del fútbol. No chequen el score del fútbol, ¿ok? Ya, ganó México 1-0. Saca tu mente de eso, ¿ok? Cuando salgas de aquí puedes continuar pensando eso, ¿ok? Pero vamos a hablar, quiero hablar a los padres, a las madres consecuentemente, con mucha razón a las madres solteras, pero también a los que todavía no tienen hijos, ¿ok? Porque, miren, yo muchas veces tengo estos pensamientos, ¿ok? Y otra vez, ya saben que no soy perfecto y a veces soy demasiado vulnerable aquí arriba, pero muchas veces me cruza por la mente, ¿cómo van a salir? ¿Cómo van a salir estos 5 niños que tengo? 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4, 5 de 5. ¿Van a salir todos bien? ¿Sí? ¿Qué va a ser de ellos? Espero que nunca oro para que hagan, ojalá y nunca tengan que pasar por. Yo me acuerdo lo que yo hice de joven y Dios, los habré echado a perder ya. Será irreparable el daño. ¿Sí? Y creo que no soy el único que tiene estas preguntas, ¿va? Una honesta, gracias. Los demás están juzgándome. No es cierto. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces tenemos esta pregunta? ¿Cómo van a salir? ¿No? Y luego vas por la calle o vas por el centro comercial y ves a uno o a una que se ve como unos 2 años mayor que los tuyos. Y dices, ay, espero que no salga así el mío. ¿Ah? O luego ves a otro y dices, ojalá mi hijo sea así como ese otro. Y tenemos esta presión, ¿sí? Y este estrés sobre nosotros que dice, ¿cómo van a salir estos changos? ¿Sí? Es real la pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Van a tener problemas relacionales? ¿Van a tener problemas financieros? ¿Van a tener dudas de identidad? ¿Van a tener temores? ¿Verdad? Y cuando empieza uno a pensar esto, siente una carga tremenda encima, ¿verdad? Y siento, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? ¿Les estoy enseñando bien o les estoy enseñando mal? ¿Les estoy enseñando de la palabra de Dios o les estoy enseñando en temor? ¿Estoy enseñando de un lugar de temor de lo que a mí me pasó para que no les pase a ellos o estoy enseñando de acuerdo a los principios del reino? ¿Sí, verdad? Muchas preguntas. Y decimos, Dios, oramos por ellos, nos preocupamos. ¿Cuántas preocuponas hay aquí? ¡Ay, Dios mío! Al menos son honestas. ¡Qué bueno! ¿Sabes que la preocupación es pecado? Pasen a arrepentirse. La Biblia dice que la preocupación es pecado. Ahora, el pecado no quiero que pienses, estoy manchado, ya estoy terrible. No, el pecado por definición significa fallar a la marca. ¿Sí? Entonces, cada vez que andas preocupado o preocupada, estás fallando a la marca. Porque no es su voluntad que estemos en preocupación. Pero nos hemos hecho preocuparnos sociales. ¿Cuántos, tal vez más las mamás que los papás, y yo sé que no es Día de las Madres, pero de todas formas para los padres, cuando andamos preocupados o afanados o ansiosos por nuestros hijos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque supone que echemos nuestras cargas a ellos y no se hagan. Ustedes todos le llaman cargas a sus hijos, ¿verdad? Sí. Échaselos al Señor, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de ellos. Y tenemos que aprender a no caminar en temor, en afán y en preocupación. Pero entonces la pregunta permanece y yo que quiero hablar hoy de esto. ¿Cómo nos quitamos la carga y cómo nos quitamos la presión? Porque es posible y es de Dios el vivir sin la carga y sin la presión de cómo van a salir. Quiero que sepas algo. Así como un padre es definido por el que pone la semilla, y en pocas palabras, en el mundo es lo que define el que pone la semilla.
o un padre adoptivo el que provee el hogar y la protección. De la misma manera, un padre o una madre espiritual es el que anda constantemente sembrando semillas de amor, de sabiduría, de consejo, de identidad, de seguridad en las vidas de otros. Porque la cosa es que tengas hijos o no tengas hijos, o tus hijos ya hayan salido de la casa, o tengas bebés, o todavía no tengas hijos. De cualquier manera, todos hemos sido llamados, escúchame bien, a ser padres y madres. Todos hemos sido llamados, aunque nunca tengas un hijo tuyo propio, has sido llamado a ser padre y madre espiritual. ¿Por qué? Te voy a decir simplemente, ¿ok? Esto podría ser una enseñanza muy larga, pero es simplemente, Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús era un hijo, ¿verdad? Y todo lo que veía a su padre hacer, él hacía. ¿A quién le estaba copiando? A un padre, al Padre perfecto. Y si estaba haciendo lo mismo que el Padre perfecto estaba haciendo, entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús sobre los discípulos y los demás? Estaba siendo un padre. Jesús no trataba a los discípulos como empleados o como voluntarios los trataba como hijos, ¿sí? Les enseñaba la manera. Y cuando los trataba como hijos, era una forma del Padre. Jesús les dijo, porque los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos al Padre, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Experimentaron al Padre a través de Jesús. Jesús fue un Padre para ellos. ¿Estás conmigo? Ahora no quiero que pienses, ¿cómo está diciendo que Jesús es el Padre? Que no, Jesús es el Hijo. No estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando de la posición que Él tomó conforme a ellos. Y si Jesús fue Padre para ellos, entonces nosotros podemos también tomar el mismo ejemplo y ser padre, ¿sí? Madre, a aquellos que nos rodean en nuestras vidas, sin importar la edad tampoco. ¿Están conmigo? Entonces, hoy estoy hablándoles a todos ustedes. ¿Y por qué me importa tanto? No solamente cómo salgan mis hijos, que creo que a todos, pero también el tener hijos espirituales, hijas espirituales. ¿Por qué es tan importante? Porque tus hijos son parte de tu legado. Y el legado es lo que habla de ti cuando tú te vas de aquí. Entonces, cuando estás invirtiendo en tus hijos, cuando estás invirtiendo espiritualmente en hijos e hijas espirituales, estás sembrando y trabajando en tu legado. ¿Me entiendes? Son parte de tu legado. ¿Están conmigo? Entonces les estoy hablando a todos, ¿verdad? A todos hoy. Ok, estoy a punto de congelarme, así que por favor alguien le puede. ¿Alguien más está conmigo? Ok. Aquí necesitamos tener enfoque. Ok, aquí está lo que va a pasar. Primeramente, la pregunta es, ¿cómo quitamos la presión? ¿Sí? La presión con la que no debemos de vivir. ¿Sí? Y todos hemos sido llamados a ser padres y madres, ¿ok? Espirituales, al menos espirituales. Pero seguro tenemos uno que dos chamacos por ahí, ¿ok? ¿Y cómo puedo yo vivir sin esta presión? ¿Cómo puedo yo vivir sin este estrés, sin este temor y esta preocupación que aparte es fallar a la marca? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Porque aquí está la cosa triste. La cosa triste es que hay una generación allá afuera, huérfana, que no tiene padre. ¿Sí? Hay una generación que los papás se lanzaron al éxito, conocieron al Señor, algunos hasta andan en la palabra y en la iglesia y sirviendo, pero se les olvidó traer a sus hijos y dejaron una generación huérfana. ¿Sí? Entonces necesitamos no participar en esa orfandad. ¿Sí? Hay una generación huérfana que necesita padres y madres espirituales y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Okay? Y tal vez dices, si apenas puedo con mis propios hijos. ¿Verdad? Yo entiendo, mi esposa también, tenemos 5. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto de una generación huérfana? ¿Vamos a sembrar semillas o no vamos a sembrar semillas? Entonces, ven conmigo al libro de Proverbios, capítulo 22. Cada año tenemos una de estas que les vamos a dar hoy a los padres. Es nuestra tradición. Las regalamos a los papás el Día del Padre. Y tiene una escritura
Una escritura que nos recuerda el ser fuertes y valientes, el perseverar en el Señor. Y este año tenemos la escritura de Proverbios 22:6, que es nuestra escritura para el día de hoy, ¿sí? Y Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Otra versión dice: instruye al niño en el camino del Señor y cuando sea grande no se apartará de él. La versión de la Pasión dice: dedica a tus hijos a Dios. Interesante que lo que hacemos aquí, de hecho lo hicimos hace algunas semanas, es que la presentación o la dedicación de los bebés, ¿verdad? Y cuando los padres están aquí arriba y les decía: miren, les presento a estos valientes que están con una nube de testigos comprometiéndose a educar y a entrenar a todos estos bebés en los caminos del Señor, ¿verdad? Algunos volteaban así como decir: oye, yo no me apunté para esto. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos haciendo. No es un ritual. Estamos diciendo: vamos a entrenar a los nuestros, a los que el Señor ponga alrededor nuestro, en los caminos del Señor. En el camino, dice: dedica a tus hijos a Dios y apúntalos en la dirección del camino donde deben de ir. Y los valores que aprendan de ti van a estar con ellos para toda la vida. ¿Ok? Dice: en el camino que deben de ir. ¿Sabes quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Curioso que la Biblia nos dice en Proverbios: entrena al niño en el camino que debe ir. ¿Cuál camino debe ir? En Jesús. Está diciendo: entrena al niño en Jesús, en los caminos de Jesús. En otras palabras, no es solamente buenas morales, no solamente: hey hijo, porte bien, hijo, no digas groserías, no veas cosas que no debes ver. No son solamente buenas morales lo que es entrenar al niño en el camino, sino que está diciendo: entrena al niño en el camino. El camino es Jesús. Entrena al niño en Jesús. Enséñale a tener una relación con Jesús. Y cuando sea grande, no se apartará del camino. ¿Sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se les conocía a los discípulos de Jesús como los del camino? Y muchas veces lees en el Nuevo Testamento y se refiere a los del camino con C mayúscula. El camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás conmigo? Entonces la Biblia nos dice: entrena al niño en el camino, y no está hablando solamente de un camino, está hablando de Jesús. Y cuando sea grande no se apartará de él. Es una promesa para nosotros, pero requiere nuestra cooperación en la parte de entrenar. Ahora, ¿cuántos quieren saber cómo entrena Jesús? Yo sé que todos quieren saber cómo entrena la selección, pero ahorita no importa eso. ¿Cómo entrena Jesús? Es lo importante. ¿Sí? Porque si vamos a entrenar a los niños o a los que nos rodean, a los que el Señor ha puesto en nuestra vida, a los que van a ser parte de nuestro legado, y los vamos a entrenar en el camino del Señor, necesitamos aprender cómo Jesús entrena. Y esta es la manera en la que Jesús entrena. Se estira, no es cierto. Jesús, primeramente, Él hacía y demostraba. ¿Okay? Él hacía algo y los discípulos observaban. Después, Jesús les decía, ¿sí? Y ellos hacían y Jesús observaba. Después Jesús los corregía y después los mandaba. ¿Sí? Era una demostración y una enseñanza. ¿Okay? Él les demostraba cómo hacerlo, ¿sí? Y después le decía: ahora tú, y los veía hacerlo. Decía: ok, ajusta esto, cambia esto, ok, y ahora vas tú. ¿Sí me entiendes? Es demostración. Se trata de mostrar y enseñar. Muchos padres toman el camino fácil. Enseñan y gritan, pero no demuestran nada. Dicen y gritan y dicen: que no, ya te dije como 8,000 veces. Sí, es como si yo le digo a mi hija: hija, hoy vas tú a limpiar la alberca. Hoy vas a limpiar la alberca. ¿Ok? Y nunca le he enseñado cómo limpiar la alberca. Y llego a la casa y me asomo ahí atrás y un montón de burbujas. Digo: ¿qué hiciste? Pues dijiste que limpiara la alberca, así que agarré un montón de jabón y... Esto no pasó, esto es un ejemplo. ¿Okay?
Sería horrible. ¿Sí me entiendes? Si nunca le enseñé cómo, si nada más le digo, la información verbal no tiene tanto peso como una demostración física, ¿sí? Entonces, primero tendría yo que enseñarle, mira, así agarras el cepillo y así agarras esto y aquí están las tabletas de cloro, pum, 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 ¿ok? Y ya. Ahora te toca a ti. Ahora, no la dejo sola, observo cómo lo hace para corregirla. De otra manera, estamos mandando al mundo una generación huérfana. Si te digo, ve y haz esto, y te dejo, estoy creando un huérfano. Entonces le demuestro, después veo cómo lo hace, le corrijo, y entonces la dejo ir. ¿Están conmigo? Esas son las maneras en las que Jesús nos entrena. Ahora, y no solamente en las cosas prácticas como estas cosas de la vida, sino en los caminos de Dios. ¿Cómo es que puedo yo asegurarme que mi hijo va a caminar en los caminos de Dios? Tengo que asegurarme que yo les estoy mostrando y presentando a quién es nuestro proveedor, nuestro protector, el que nos habla, el que nos aconseja, el que nos dirige, el que nos... ¿Sí me entiendes? Yo puedo tener una relación con Dios y llevar a mis hijos a la iglesia. Pero si yo no les enseño de primera mano cómo tener una relación con Dios, no se va a quedar mucho de la enseñanza, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Familia, esta es la tragedia. ¿Están conmigo todos? ¿Todos los de allá atrás? A ver, los de allá atrás. A ver, los de allá atrás. ¿Los de aquí enfrente? ¿Los de allá? ¿Los de medio? ¿Los de atrás? Bueno, estamos en el mundial, ¿no? Podemos hacer un poquito de... Jueces 2:10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Familia, yo he llorado con este versículo tantas veces porque esto es una tragedia. Dios los sacó de Egipto, Dios hizo milagros, las plagas, abrió el mar, abrió el río, sacó agua de la roca, trajo pan, trajo maná, trajo comida para ellos. 40 años en el desierto, llegaron, les dio la tierra prometida, conquistaron. Y después pasa esto. Borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Creció otra generación que no conocía al Señor. Espérame, pero la generación anterior conocía al Señor, ¿verdad? La generación anterior conocía al Señor. Experimentaron los milagros de Dios. Vieron el mar abrirse. ¿Cómo es posible que sus hijos no conocieran al Señor ni recordaran las cosas poderosas que Dios había hecho por ellos? ¿Sabes por qué? Porque los que cruzaron el río, los que cruzaron el mar, los que recibieron victoria y tomaron la tierra prometida, se les olvidó traer a sus hijos consigo. Y no me refiero físicamente, sino que me refiero en la manera de entrenar al niño en el camino del Señor. Demostrarles y recordarles, porque aunque ellos tenían a su proveedor, no les presentaron a sus hijos a su proveedor. Y tú les puedes decir a tus hijos todo lo que quieras de que Dios es el proveedor, Dios es el sanador, Dios es el que nos da paz, el que nos da gozo, el que nos da esperanza. Les puedes decir todo el día, pero si tú no les presentas al proveedor, si tú no les enseñas cómo tener una relación con el sanador, vamos a experimentar una tragedia como la que sucedió aquí en Jueces 2:10. Familia, ¿cómo nos quitamos la presión? Pero no así como que nada más, ya no me importa cómo salga. No. ¿Cómo nos quitamos la presión que no debemos tener sobre nosotros, pero a la vez sabiendo que no se van a apartar del camino del Señor? O que aunque tomen algunas curvas peligrosas en su caminar, van a regresar al camino del Señor. ¿Cómo nos aseguramos de que los traemos? Te voy a decir, buenos padres abren camino y establecen fundaciones. Buenos padres abren camino y establecen fundamentos. ¿Ok? ¿Qué hizo? Sígueme. ¿Ok? ¿Qué hizo
nuestro Padre Celestial. Él hizo un camino a través de Jesús. ¿Estás conmigo? El Padre Celestial abrió camino para nosotros, para venir a Él con Jesús. Él nos abrió camino y nos estableció y nos dio una fundación. ¿Cuál es nuestra fundación? Nos dio la palabra, sobre la cual podemos pararnos firmemente, ¿verdad? La que no se mueve, la que es una roca. ¿Están ahí? Si cada vez que ve a alguien dormir voy a hacer así. No es cierto. Ya entró el airecito otra vez. Como que caliente, frío, caliente, frío. Buenos padres abren camino y establecen fundamentos. ¿Okay? El Padre Celestial abrió camino con Jesús y estableció un fundamento para nosotros. ¿Verdad? Jesús abrió camino para sus discípulos y ¿sabes qué fundamento estableció? Les dijo, cuando se fue, mayores cosas que estas van a hacer ustedes. ¿Qué hizo? Hizo de su techo el piso de los discípulos, ¿verdad? Si algunos de ustedes vieron el título del día de hoy, que espero que en algún momento salga a la luz, es transformando, Julia, ayúdame, transformando techos en pisos, eso es, ¿sí? Y no es una clase de construcción ni albañilería, ¿sí? Transformando techos en pisos es lo que hacemos cuando traemos a nuestros hijos y establecemos fundamentos después de haber abierto camino. Porque ahora ellos se pueden parar en ese escalón. Oh, papá y mamá me trajo aquí arriba, aquí me puso papá. Y ahí papá me trajo ahora estoy acá. Oh, gracias papá. Y papá pasó para allá y ahora me trajo para acá. ¿Sí? Y lo que pasó en Jueces 2:10 es que no trajeron a los hijos. Los dejaron ahí abajo. No les enseñaron, no los presentaron con el proveedor, el protector, el sanador, el Dios Todopoderoso. Familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Con los nuestros? ¿Con los que Dios pone alrededor nuestro? ¿Con los huérfanos que nos rodean todos los días? Sea literalmente, físicamente o legalmente huérfanos. ¿Qué estamos haciendo con esa generación que el Señor ha puesto enfrente de nosotros? ¿Vamos a dejar al bebé en la puerta y a cerrar la puerta y entrar a nuestra casa? ¿O vamos a tomar al bebé y lo vamos a adoptar y lo vamos a traer adentro? Pastor, pero apenas puedo con mi vida. Ándale, papito. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? ¿Sabes que el ser padre es una de las cosas que más nos ayuda a nosotros como personas a salir de nuestro egocentrismo? Cuando yo era soltero, pues nada más tenía que ocuparme de mí. Cuando me casé, bueno, de mi mujer también. Y después cada vez que añades uno, ¿sí? Ya no te queda tiempo para ti. Tienes que despertarte más temprano. ¿Sí? Es una de las prácticas más sanas que podemos hacer, el adoptar espiritualmente o de otra manera a hijos espirituales. ¿Sí? Dice la Biblia, levanta los ojos, alza tus ojos y mira, la mies está madura, ¿sí? La cosecha está lista. Quita los ojos de ti. Muchas veces estás atorado en tu propia vida porque no puedes pensar en nadie más y solamente toma el pensar en alguien más para salir de esa zanja egocentrista y empezar a ver la necesidad que hay. Feliz día del Padre. Fíjate, familia, la presión, no necesitamos esta presión, ni ese temor, ni esas preguntas, porque es muy fácil. Simplemente abre camino y establece un fundamento. ¿Okay? Entonces, la pregunta para ti hoy, el reto hoy, espero que hayan hecho el reto la semana pasada, 7 días. ¿Cuántos tomaron 7 días de abrir la palabra y aprender algo? Muy bien por los que lo hicieron. ¿Sí? Cambiados, muy bien ahí atrás. ¿Sí? Ahora continúa otros 7 días y continúa creciendo y ve tu vida transformada. ¿Okay? Pero el reto es, familia,
ahora que tenemos la clave, cómo no tener la presión sobre nosotros, ¿vamos a tomarlo o no vamos a tomarlo? ¿Sí? Porque la presión se va muy fácilmente. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta es muy simple. Busca oportunidades para traer a tus hijos contigo en las victorias del Señor. ¿Okay? Muy fácil. Busca las oportunidades que ya tienes enfrente de ti. En otras palabras, aquí está un ejemplo. Hace 3 años, 2 años, hace 2 años, o más o menos, 2 años. Nos sentamos como familia, siempre habíamos rentado casa y dijimos, vamos a orar por una casa, queremos una casa. ¿Okay? Y juntamos a los niños, nos sentamos y dijimos, vamos a orar por una casa. ¿Okay? Y oramos por una casa en enero del 2016. ¿Sí? Enero con los niños. ¿Okay? Es parte de traerlos. En enero del 2017 cerramos en nuestra casa, nos mudamos. Les dijimos, niños, ¿se acuerdan que hace un año oramos por una casa? Sí, Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Él nos dio una casa. Y eso es abrir camino, traerlos contigo, y ahora establecimos una fundación que ellos pueden ver, palpar y recordar de que Dios es su proveedor. ¿Estás conmigo? Ok. Cualquier cosa, puede ser con sanidad, puede ser con provisión, ¿sí? Ahora no te estoy diciendo que le digas a tus hijos, hijos, no sé qué vamos a comer mañana, así que oren. No, ¿verdad? Porque eso que pondría temor en sus corazones, ¿verdad? Pero digamos que esa es la situación. Espérate, y cuando hayas cruzado al otro lado, hayas visto la provisión, entonces le dices, hijos, vengan. El día de ayer yo estaba orando, no sabía que íbamos a comer. ¿Y qué crees? Que Dios nos proveyó y pasó esto y ¡pum! ¿Y sabes qué vieron ahora? La provisión de Dios viva en su vida. Y lo que estás haciendo es, estás siendo intencional en traer las oportunidades que ya tienes en tu vida, ¿sí? Y cuando cruzas las victorias, cuando abres brecha, los traes contigo y cuando lo ven ellos, estás estableciendo una fundación sobre la cual ahora ellos pueden estar firmes y decir, pasó con mamá y papá, va a pasar conmigo igual. Lo he visto tantas veces, ¿sí? El día de... ¿me entiendes? ¿Ves cómo no es complicado? Pero requiere intención. Requiere decir, buenos padres abren camino y establecen fundaciones. No sé si es fundaciones o fundamentos, ¿ok? Es lo que hizo nuestro padre, es lo que hacemos nosotros. Y cada vez que haces eso, miren, muchos años he estado yo enseñando acerca de los padres, el rol de los padres, proveer, proteger, ser el profeta, ser el sacerdote, el maestro, ¿ok? Todas estas cosas. Sí, son. Pero si no entiendes que es con Dios, puede ser mucha presión sobre ti. En cambio, cuando pasas por cualquiera de estas cosas, estas victorias, ¿sí? Les muestras a tus hijos, los traes contigo y ahora se convierte en una roca. Porque ¿qué son esos? Son testimonios. ¿Recuerda que hablamos de los testimonios? Y esos testimonios son fundamentos sobre los cuales ahora ellos están edificando su vida también, no solamente tú. Estamos el día de ayer en Sacramento con mis hijas y estábamos turisteando el centro, estábamos en el edificio, el State Capitol, el edificio de gobierno, por el parque, porque nuestro vuelo era en la tarde. Entonces estamos ahí y como yo estuve una semana esperándolas a ellas en Redding, compré comida porque tenía hambre y la tenía en el hotel y me sobró mucha comida. Entonces ahí íbamos cargando con esto y ya íbamos a ir al aeropuerto en un par de horas. Entonces dije, ¿sabe qué? Vamos a buscar a gente que no tiene hogar, que andan ahí durmiendo en las calles y eso, porque había muchos. Y vamos a darles de comer. Entonces agarramos a las niñas y fuimos y les dábamos un agua, una granola y galletas Ritz, ¿no? Todo lo que teníamos les dábamos. Aquí buscábamos y ¿podemos orar por ti? Sí. Y las niñas oraban, ¿sí? Y oraban por las personas. Al que nos dio un ride en la bicicleta también, al final, hey, gracias, ¿podemos orar por ti? Sí. Ok. ¿Sí me entiendes? Oportunidades para enseñarles a las niñas la cultura del reino que yo estoy aprendiendo aquí. Estamos ahí y había un evento cristiano. Y estaba la alabanza ahí a los escalones del edificio ese blanco hermoso, ¿verdad? Y ahí estaba la alabanza y todo pasando. Y gente de todas iglesias, de todo tipo de cosas ahí. Pero había una persona
que trajo un letrero grandote blanco, una pancarta blanca, y decía en rojo, decía, Jesús te puede salvar del infierno. Y el infierno en letras grandotas y rojas, ¿verdad? Y digo, ay Dios mío. Porque espero que ustedes sepan la misma respuesta que yo les pregunté a mis hijas. Le digo, hijas, miren, todo esto está hermoso. Le digo, está muy bien. Le digo, pero ¿alguna de ustedes me puede decir por qué tal vez ese letrero no es la mejor manera de decirle a alguien de Jesús? Y me dice que en la grande me dice, sí, yo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque si los atraes con temor, los tienes que mantener con temor. Y yo me quedé así. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Sí me entiendes? Buenos padres abren brecha, abren camino y establecen fundamentos. ¿Sí? Y esos fundamentos ahora son fundamentos de ellos. Son valores del reino de Dios en sus corazones. Y solamente no requiere que seas pastor, no requiere que seas perfecto, solamente requiere que seas intencional en tomar las oportunidades y los traigas contigo. Me recuerda un poco, seguro todos han visto alguna película o un show donde entra la policía y están todos a la puerta, ¿verdad? Y agarran este cilindro pesado y dicen 1, 2, 3 y ¡pum! Derriban la puerta, ¿verdad? Y entran todos. Vamos a los de Facebook. ¿Sí? Y entran todos alineaditos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Uno se para en la puerta y le hace al otro. Y salen los demás para acá, ¿verdad? Y le hace para acá, ahora para acá, y sale para acá. ¿Y qué van? Van tomando toda la casa, todo el lugar, ¿verdad? Y van abriendo camino, ¿sí? Y cuando todo está seguro, entonces llega el jefe de la policía y ya entra así como que sin arma ni nada, ¿verdad? Todo tranquilo. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente. Estamos abriendo camino, ¿sí? Y estableciendo fundamentos para que nuestros hijos puedan pararse sobre ellos, ¿sí? Y pueda ser su fundamento también. Si tú haces esto, familia, te quitas la presión. La presión no está sobre ti. Porque lo único que necesitas hacer es tener una relación con Jesús. Continuar siendo un hijo para poder ser un buen padre, una buena madre. ¿Sí? Jesús es el mejor hijo de todos. Y gracias a eso podía ser también el mejor padre de todos. Pudo representar al Padre Celestial correctamente. Yo sé que muchos tal vez en alguna edad temprana de su vida tuvieron que dejar de ser hijos. Tal vez papá se ausentó, tal vez papá nunca estuvo, tal vez crecieron, tuvieron que empezar a trabajar más temprano y tomar responsabilidades. Y tal vez dejaste de ser hijo, dejaste de ser hija muy temprano, porque pensaste que eso era como debe ser. ¿Sí? Y tomaste un rol de padre o de madre. Tal vez tus papás estaban muy ocupados y tú te quedaste a cargo de todos los hermanitos, todas las hermanitas. Tal vez cayó algo en tus piernas que tú no pediste y te responsabilizaste sobre ello, ¿verdad? Pero te quiero decir algo. Si dejaste de ser hijo, necesitas regresar a ser hijo, a regresar a ser hija. Porque solamente vas a poder ser un buen padre, una buena madre, cuando continúas siendo un hijo o una hija de Dios. Siempre. Y si hacemos lo que nuestro Padre hizo, que nos abrió un camino con Jesús y nos dio una fundación, vamos a hacer lo mismo que Él hace. Vamos a abrir camino para nuestros hijos y no vamos a experimentar la tragedia de Jueces 2:10, sino que vamos a establecer fundamentos sobre los cuales ellos vivan sus vidas. Amén. Y la última cosa. No caigas en la tentación de jamás decir, la vida de ellos ya es mejor con la que yo crecí. No caigas en la tentación de decir, ya les hice mi techo, su piso, porque eso no es algo estático, es algo progresivo. ¿A qué me refiero? No es de que, bueno, ya, la vida de ellos ya es mejor que la mía, mi techo es su piso. No. No caigas en esa tentación, sino más bien hazte la pregunta, ¿cuánto más alto puedo ir
para cuánto más alto dejarlos a ellos. ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto más aún puedo ir para hacerlos a ellos ir todavía más alto? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Qué victorias en mi vida puedo ganar para pasarles aún más? Es fácil poder caer en eso, ¿sí? Con mucha certidumbre. Muchos han vivido vidas muy difíciles o tuvieron infancias muy difíciles. Pero en esas infancias, ¿sí? Tú has salido de eso. No dejes de salir. No dejes de crecer. Y de impulsar a tus hijos hacia más adelante. Miren, algo es cierto. Entre más pequeños, más chance tiene uno. Por eso es bueno adoptar espiritualmente a otros hijos. ¿Sí? Y cuanto más grandes son, tal vez salen del hogar, tal vez se casan, tal vez tienen sus propios hijos ya. ¿Sí? Aún puedes intencionalmente abrir camino para ellos y traerlos. Puedes llamar a tu hijo que tal vez ya tiene hijos o tal vez ya tiene nietos y decirle, ¿sabes qué, hijo? Esta semana el Señor me mostró algo así y si tú jamás batallas con algo de este tipo, esto es lo que pasó conmigo. El Señor me mostró esta verdad y fui libre y esto es lo que creo ahora. ¿Sí? Y aún así puedes continuar abriendo camino y estableciendo fundamentos. Amén.